Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Amén. Vamos a seguir estudiando. Estamos en el capítulo 9 del libro de los Hechos. No pretendo acabar este libro cuando sus hijos ya tengan 15 años. Trato de poquito coser también, pero a veces hacer el estudio sistemáticamente lleva mucho tiempo. Sin embargo, creo yo que podemos dejar algún conocimiento para aquellos que incluso nos escuchan, a cuales mando un saludo. Aquellos que nos siguen, se acuerdan que de la misma manera el libro de Apocalipsis parecía ser eterno y no podíamos acabar, y lo hemos acabado en un año y medio, pero el libro de los Hechos, 28 capítulos de la misma manera, es bastante largo, pero bueno, tenemos que seguir aquello. Estamos en la sección del capítulo 9, ya hemos acabado los primeros nuevos versículos, ¿sí? Estamos en el tema de una vida transformada, hoy es la parte 2, esperemos llegar y terminar esta sección. Sin embargo, conforme vayamos viendo y el horario que tenemos, veremos hasta dónde alcanzamos el día de hoy. Habíamos dicho que habíamos visto algunas características de una verdadera conversión, que esto más allá de bueno, más allá de exhortarnos, debe ayudarnos a evaluarnos si realmente somos convertidos, si realmente somos cristianos. A veces las personas de afuera tienen una idea muy distinta a lo que realmente es ser un creyente, ¿no es cierto? Y si te das cuenta, desde el momento en que tú te has vuelto creyente o las personas han divisado de que eres cristiano, piensan que los cristianos debemos estar a su medida de lo que ellos perciben de nosotros. Por ejemplo, aquí Verita es profesora, yo lo he sido, maestro. Y a veces los alumnos quieren que por el mismo hecho, o entre comillas, de que somos cristianos, ¿sí? Quieren ellos sacar ventaja de aquello y piensan que nosotros vamos a tolerar sus malcriadeces o vamos a tolerar su forma de pensar y piensan que para ellos el cristianismo es ser un legalista, un religioso de aquellos. Que es fácil ser religioso, legalista, ¿por qué? Porque empiezas a mostrar solamente lo externo y no lo interno. ¿Me entiendes? Ayer justamente tenía una charla con una señorita de colega de una joyería y ahí divisó y me dijo, ¿tú eres cristiano? Sí, le dije, ay, pero yo conozco cada cristiano, me dice. Y ahí tuve la oportunidad de decirle, sí, pero no soy perfecto y no lo vas a encontrar, le dije. Ahora, ¿qué dices tú? O sea, ¿por qué hablas así de la persona que dice ser cristiano? ¿Será que no se ha acomodado a lo que tú piensas, a lo que tú ves, a lo que tú crees que debe ser? Y que tiene que tolerar muchas cosas. ¿Será que no tiene el derecho de alguna manera, a confrontar algo que estás haciendo mal? O sea, es que hay muchas cosas, le digo, en relación al cristianismo. Obviamente la Biblia dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Y a veces aún dentro de la misma iglesia cristiana, dentro de la familia, tienen un concepto muy equivocado de lo que es el cristiano. No sé si les ha pasado. Por eso a veces es un peso saber que los demás personas no sepan que eres cristiano porque quieren sacarle ventaja a esa situación. ¿Sí? Ellos tienen derecho a juzgarnos, ellos tienen derecho quizá a levantar la voz, ellos tienen derecho a quizá a querer menospreciar y todo aquel, ¿no es cierto? Porque ellos sí se han aprendido de memoria que si tú das si te dan en una mejilla, tú tienes que dar la otra. Pero sin embargo, si uno va al texto, vemos de la honorabilidad. Dice que si te da uno, sí, date la vuelta. No permitas que dañen tu honorabilidad en el sentido, ¿no? Entonces, Saulo, imagínate, Saulo, sí, muchos para los que escuchan o los nuevos quizás, Saulo y Pablo son lo mismo. Uno está en hebreo y el otro es en romano. Simplemente es esa la diferencia. ¿Ok? Entonces Saulo, sí, imagínate tú cuál era el concepto que ellos tenían, o cuál era el concepto que tenían de ellos, de los cristianos. Hemos dicho y vamos a ver el día de hoy cómo es que Ananías, no el Ananías del capítulo 5, ojo, ya sabes, ¿no es cierto?, del que murió con su esposa Zafira, ¿no? Sino de este Ananías al cual el Señor se presenta en visión y le dice que vaya a cierto lugar porque ahí hay un hombre, o sea, en este caso Saulo, que estaba, ¿qué cosa? Orando, ¿no es cierto?
estaba orando, ¿sí? Y esperando, seguramente analizando todo lo que él había hecho en su vida. Sin embargo, los creyentes tenían miedo y quizá podríamos decir, no digo quizá, Saulo estaba yendo a agarrarlo a Ananías, porque él era uno de los principales, creemos, dentro de la iglesia. Y sin embargo, el Señor también en ese tiempo, hablando por visión, ¿no? Le dice que vaya a Saulo, ¿no? Vaya y pues haga que sea instrumento para que él pueda recuperar la vista. Y como dije la anterior semana, ¿cuánto quisiéramos que pase estas cosas el día de hoy? ¿No es cierto? Que me diga, va a venir una señorita, una señora, ¿no? Y vas a hablar, yo ya he hablado a ella, sí, bueno, pero ahora no es así. Ahora Dios nos habla a través de qué? De su correcta interpretación de la palabra. Y añado esa palabra, correcta interpretación, porque muchos pueden hablarte de la palabra, pero pueden hablarte de manera incorrecta. Entonces, hay características que estamos estudiando, como les dije la anterior semana, en cada carta hay características que nos muestran si realmente somos o no somos cristianos. ¿Y esto para qué? No es para reflejarte si eres o no eres, sino para que tú puedas de alguna manera evaluarte, ¿sí? Analizar y ver en qué áreas tienes que cambiar, en qué áreas tienes que crecer. Porque ni aun Pablo, este varón, ¿sí? Sí, no fue de la noche a la mañana un hombre perfecto, y de hecho no lo hay y no va a haber, y no existe perfección dentro del cristianismo. Va a haber cuando estemos en la presencia del Señor, dice, ¿no es cierto? Cuando le veamos a Él seremos transformados, o sea, en este momento hemos pasado de la salvación ¿a qué? A la santificación, y un día llegaremos a la glorificación, ¿sí? O sea, ya a la perfección misma. Entonces, no hay, pretenda encontrar usted un cristiano perfecto porque no lo hay, ¿sí? Y es por eso que ninguno puede añadir a su salvación algo, o sea, ni obras, ¿no? Nadie puede añadir porque todos hemos infringido la ley y la ley te dice tú eres un pecador, ¿sí? Y la ley fue dado por un santo que es santo, santo, santo. Entonces nadie puede decir, por ejemplo, que tú no has robado en toda tu vida, en alguna cosa, ¿sí? Grande, pequeña, ¿sí? Nadie puede decir que no has codiciado algo, ya sea, ¿no es cierto?, de forma ya incluso más física que aún en el pensamiento, porque siempre somos pecadores, por tanto somos inmerecedores de que podamos añadir algo para adquirir nuestra salvación. No hay absolutamente nada. Entonces, la anterior semana habíamos visto, ¿no es cierto?, cómo es que Dios, a pesar del pecado humano, o sea, es el agente de la conversión, ¿sí? Él es el agente de la conversión. Y habíamos dicho que él que establece, ¿qué hace él? ¿Sí? Él hace el contacto con aquel, ¿ya? Alguna vez cuando alguien ve a un cristiano y dice, es que tú no lo vas a ganar así como eres, por decirte, ¿sí? Tú no lo vas a ganar así. O sea, disculpa, ¿sí? Si por mi forma de ser, voy a determinar si él va a estar en el cielo o en el infierno. Disculpa, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que permite que la persona vaya a la eternidad? El creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y no sea la persona aquel que pueda decir, bueno, por culpa de él no he ido, porque el Señor ya lo escogió. ¿Te das cuenta? Si tú en la eternidad pasada, él ya definió quién iba a ser su hijo y él va a mover el universo entero. ¿Para qué? Para que haga contacto con esa persona, ¿sí? Y pueda hacerse conocer, ¿no? Y pueda conocer el Evangelio, pueda conocer la verdad, pero es él el que va a tomar la iniciativa, es él el que va a hacer contacto y va a poner en qué cosa, va a poner la segunda C, ¿te acuerdas? Que es la convicción, ¿no? El Espíritu Santo dice que es aquel que va a obrar, ¿no es cierto? Y va a hacer que tú realmente haya convicción de juicio, pecado y de justicia en tu vida, ¿sí? Inmediatamente surja aquello, viene, ¿qué cosa? ¿De acuerdas? La conversión, ¿no? Y es una conversión genuina, una conversión donde diga, estoy yendo en este lado, pero tengo que dirigirme al otro lado, pero eso no involucra, ¿sí? Que de la noche a la mañana tú has dejado de mentir, de reaccionar, de hacer. No, obviamente a través de la palabra nos muestra que debemos cambiar toda nuestra conducta, ¿no es cierto? Ser amables, ¿no? Ser respetuosos, tratar de ser personas que no se airean,
¿no es cierto? Es un proceso que va, ¿sí? Ese es el proceso de la santificación, ¿no? Pero ha habido una conversión, ¿sí? Y aún Pablo decía, ¿te acuerdas? Hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? ¿No es cierto? Ahora, tampoco esa es una excusa para que sigas así toda tu vida, ¿sí? Pero es muy difícil aquello, ¿sí? Y va a haber esas situaciones porque nadie, no conozco a nadie, ¿sí? Que de la noche a la mañana haya cambiado toda su conducta. ¿Por qué? Porque todavía hay una naturaleza en nosotros que nos hace actuar, ¿sí? O sea, una naturaleza pero sin embargo tenemos una nueva naturaleza, por eso dice la palabra, que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no es cierto? Y hemos pasado de muerte a vida, quiere decir, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces Dios hace el contacto, ¿sí? Viene la convicción de pecado, ¿sí? Inmediatamente hay una conversión en el cristiano, ¿no? Y eso hace que si hay una verdadera conversión, bueno, va a determinar en su vida qué cosa, una consagración, ¿sí? Y el Señor te dice, bueno, te he apartado, ¿no? Como a Pablo o a Saulo, te he apartado, ¿sí? Para los propósitos de Dios, o sea, te ha apartado. Ahora, sin embargo, en la consagración, o sea, tampoco es pues de la noche a la mañana, ¿no es cierto? No. Poco a poco vos vas entendiendo que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sí, sean dados para el Señor, ¿no es cierto? Y ahí pones, como se hacía en el Antiguo Testamento, haciendo como utilizando esa ilustración, ¿no es cierto? ¿No? Cuando ponían el sacrificio al altar, ¿no es cierto? Y tenía que quemar, tenía que partirlo, ¿no? En las partes que tiene el animal, ¿no? Poner su cabeza primero, ¿no? Su cabeza y donde está el ojo, el oído, la boca, todo aquello, y eso habla de una consagrar, o sea, hablándoles metafóricamente, ¿no? Tratar de consagrar nuestra vista, lo que oímos, lo que hablamos, ¿no? Ponían las extremidades ahí, decir que nuestros brazos, nuestros pies no sean para el servicio del Señor, sacaban sus intestinos, o sea, la parte interna del animal, ¿no? Donde estaba el corazón y todos aquellos, que implica que nosotros también entreguemos todo nuestro corazón, o sea, nuestras extremidades, ¿no? Los pies entreguemos para caminar en el Señor, haciendo como una ilustración, te estoy hablando, y por eso Pablo dice, por las misericordias de Dios, o sea, por todo lo que ha hecho Dios, ¿no? Preséntense ustedes en sacrificio vivo, agradable y santo al Señor. O sea, pero no es de una manera así, ¡tum!, de la noche a la mañana. No existe aquello. Por lo pronto, si usted conoce a alguien que dice que sí, o sea, me gustaría conocerlo, ¿no? Para ver cómo lo hace, cómo lo ha hecho, ¿no? Entonces hay una consagración, versículos 6 y 8, que habíamos detallado la anterior semana, y después la vida de la persona cambia, ¿no es cierto? Porque establece después qué cosa, una nueva comunión con Dios, ¿no es cierto? Con los hombres, ¿no? Una relación muy personal con el Señor. Todo esto involucra, ¿sí? La fe en el Salvador, o sea, ¿no? La fe en el Salvador. Sin embargo, habíamos dicho que son 7, pues, las cuales vamos a estudiar, ¿no? Las siete características, llámalo así, 7 elementos, tú puedes ponerlos, ¿no? En relación al estudio que estamos haciendo de la dramática historia de la conversión de Saulo, podemos ver o pueden brotar del estudio que estamos haciendo 7 características de la vida transformada. Ya hemos detallado el versículo 1 al 9 y ahí hemos visto la fe en el Salvador. Inmediatamente viene el versículo 10 y 12, donde podemos ver ahí el fervor de súplica, o sea, y vemos cómo es que Dios escoge al hombre y su ministerio para conversión, o sea, hasta el versículo 19, pero vámonos paso a paso, ya hemos acabado el versículo 9 y para enlazar el estudio que hacemos, versículo 9 acabamos viéndolo a Saulo o a Pablo, vuelvo a reiterar, son la misma persona, bueno, eso tú ya lo sabes, Saulo en hebreo y Pablo, podríamos decir en romano, ¿no? Su nombre. Dice así en el versículo 9 del capítulo 9 que estamos estudiando, dice así, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni
bebió. Aquí vemos, ¿no es cierto? Después de ese encuentro que tiene con el Señor. Y en el versículo 10 y al versículo 12 vemos un fervor de súplica. O sea, mientras Saulo esperaba, ciego y en ayuno, porque dice que no bebió ni comió durante 3 días, quizá cavilando profundamente en lo que había ocurrido, Dios estaba tratando con otro hombre en ese momento. Mientras Pablo está orando, está ayunando, Dios está tratando con otro hombre. Y ese otro hombre es un discípulo, ¿no es cierto?, que se llamaba, ¿qué cosa? Según el texto, versículo 10, se llamaba Ananías, ¿sí? Que en ese entonces estaban en donde? En Damasco. ¿Por qué? Porque Pablo o Saulo estaban yendo rumbo a Damasco, ¿sí? Y no era, y reitero, no era ese Ananías del capítulo 5, sino es un otro de discípulo llamado Ananías. Ahora, este varón, Ananías, este discípulo del Señor, es mejor descrito en Hechos capítulo 22, versículo 12. ¿Te acuerdas? Donde ya habíamos establecido que la conversión de Pablo está mencionada en 3 partes del libro de los Hechos. Y si tú te vas a Hechos capítulo 22, como está en el libro de Hechos, podemos seguir inmediatamente para poquito describir a este varón que cuando lleguemos al capítulo 22, pues lo vamos a describir mucho más exhaustivamente, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, lo describe este varón cuando Pablo está relatando sobre su conversión. En el versículo 12 dice, entonces, dice, uno llamado, ¿qué cosa? Ananías, dice, varón, aquí vemos una característica de este varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Era un hombre realmente piadoso y de buen testimonio, ¿sí? Caso que no me menciona en el capítulo 10 del versículo 10 del capítulo 9 del libro de los Hechos, ¿no? Porque ahí dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, pero no me dice ahí qué cosa, que era piadoso y de buen testimonio. Por eso es necesario a veces, vuelvo a reiterar, para aquellos que estudian, tratar de tomar las 3 versiones de donde Pablo está contando en su conversión. Entonces, y vuelvo a reiterar, este varón, o sea, este discípulo, Ananías, tal vez era uno de los líderes espirituales de la iglesia de Damasco, ¿no es cierto? Hasta quizá podría decir potencialmente era el objetivo de Pablo, ¿sí? Entonces, y en el versículo 11, ¿qué hace el Señor? El Señor le dijo, ¿no? En una visión, ¿a quién? A este varón, a Ananías, levántate, le dice, y vete a la calle que se llama derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Oye, qué tremenda prueba, ¿no es cierto?, de fe para Ananías. Porque por cuanto leemos más adelante, Ananías había escuchado de quién era Saulo, ¿sí? Por eso es que después, como en un modo de protesta, podríamos llamarlo así, no sé si es la palabra exacta, empieza a reconvenirle, ¿no?, al Señor, ¿no? Ananías no sabía de la conversión de Saulo hasta ese momento, ¿o sabía? No sabía, entonces, y la acotación, porque aquí él ora, o sea, en el versículo, ¿no es cierto? Porque él estaba orando y estaba ayunando, ¿no es cierto? Y en el versículo 11 dice, porque he aquí él ora, o sea, ¿esto qué hace? Esto informa lo que Saulo hizo durante esos 3 días sin vista, ¿sí? Porque he aquí él ora, por eso, ahí que establece que Saulo estaba en esos 3 días, que estaba sin vista, él está orando, ¿no es cierto? Ahora, en respuesta a esa oración, ¿no?, de Pablo, ¿sí? Es que el Señor, ¿qué hace? Obviamente Pablo, yo entiendo que en ese momento no sabía que él iba a recuperar la vista. Porque imagínate, si tú pierdes la vista, ¿quién te dice cuándo vas a recuperar? No lo sabes. Pero él seguramente, digo a veces seguramente porque entiendo que él está orando, está pidiendo a Dios quizá perdón, porque más adelante vamos a ver, ¿no?, en toda la vida de Pablo, cómo él realmente abre los oídos, los ojos espirituales, podríamos decir así, y en respuesta a esa oración, ¿no es cierto? Entonces, el Señor, ¿qué hace? Manda a este discípulo, ¿no es cierto? Versículo 12, ¿qué dice? Estás siguiendo, ¿no es cierto?, el texto, porque aquí él ora, dice, ¿sí?
y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Vaya, qué suspiro para Pablo en ese momento, ¿no es cierto? Mientras esperaba por Ananías, Dios le obsequia a Saulo una visión en que Ananías entra y le pone las manos encima para que reciba o recobre la vista. O sea, Dios en su bendita misericordia le dio a Saulo esperanza de recibir la vista. Caso que no, a veces no sucede aquello, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero miren la misericordia de Dios, decir, vas a recuperar la vista, ¿sí? O sea, aquí vemos que un par de visiones estaban a punto de unir a dos hombres que se habían hallado en polos opuestos. Por un lado, un perseguidor y por otro lado, un discípulo del Señor. Y esas dos visiones, tanto para el uno como para el otro, los iba a unir en hermandad, ¿sí? En hermandad. Entonces, ahí vemos cómo es que el fervor de súplica de Pablo, porque entendemos que Pablo estaba suplicando, estaba orando, estaba ayunando, ¿no es cierto? Y hace que en la misericordia del Señor, el Señor responda y le pueda mostrar que, bueno, Saulo no se iba a quedar ciego, sino que iba a mandar a un varón, ¿sí? Al cual el Señor le está hablando, ¿no? Para que ambos, de alguna manera, en esas dos visiones puedan encontrarse y pues obedecer al mandato que Dios hace. Sin embargo, Ananías, ¿sí? Tiene su pensar en ese momento, porque más adelante te acordarás que dice, pero en el versículo 13, ¿no es cierto? Y ahí vemos una tercera característica de una vida transformada, la fidelidad en el servicio. En respuesta a la oración de Saulo, Dios dirigió a Ananías para ir a él. Comprensiblemente, él se resistió, podríamos decir, a ir protestando, ¿no? Yo creo que está protestando porque si tú ves el versículo 13 y 14, ¿qué le dice a Ananías? Entonces Ananías respondió, dice, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Pero Señor, ¿cómo pues ese hombre, no estoy parafraseando, fíjate, ¿cómo pues ese hombre va a ser cristiano? Señor, he sabido que ese hombre ha agarrado a muchos de nosotros y los ha metido a la cárcel. Es más, estoy parafraseando, estoy volando un poco la mente. No, es más, fue uno de los instrumentos de matar a Esteban. Es más, realmente es un hombre que no tiene ningún poquito de tolerancia al cristianismo, porque saca a los hombres y a las mujeres, arrastra y los lleva a Jerusalén, ¿no? O sea, es normal que Ananías pueda decirle al Señor, creo que sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Es normal que él pueda decir, ¿no? Es más, uno podría pensar, ¿será que quiere acabar con mi vida el Señor? ¿No? ¿Será que quiere matar y quiere de una vez terminar mi servicio o el ministerio que yo tengo aquí? O sea, me pongo a pensar en el pensamiento de Ananías, ¿no? Porque el llamado al ministerio, o sea, aquí vemos, por ejemplo, que no se basa pues en caprichos de los hombres, sino en una decisión soberana de Dios. Ahora, Dios estableció que Saulo sea un hijo de Dios, Dios así en su manera de ser, o sea, y Ananías, bueno, intentó claramente, o sea, de alguna manera, no sé si hacerle cambiar esa visión que tenía de Dios, o sea, mira, está hablando con Jesús, ¿sí? Le está diciendo, pero Señor, este hombre es malo, es malvado, ¿sí? Pero bueno, a medida que está hablando, él entiende qué cosa, bueno, que tiene que sujetarse al Señor y es por eso que vemos en su obediencia al ir, ¿no es cierto? Porque podía haber dicho, yo no voy a ir, Señor, perdón, pero ese hombre no merece ser cristiano, no merece, ¿no? O quizá podría acordarse del Antiguo Testamento, como en el caso de quién, a quién se le tragó un pez, como dice la Biblia, a Jonás, ¿no es cierto? Decir, no voy a ir, esa gente es mala, perversa. Pero Ananías entendió, ¿sí? Esa verdad, al igual que Pablo también. Y bueno, pues tuvo que ir y entendió que el llamado que Dios le estaba haciendo para con Saulo, bueno, venía de él. Ese era en su soberanía, Dios lo había escogido. Entonces,
Y el Señor, bueno, que le explica, no le dice en el versículo 14, y he aquí, dice, y aún aquí tiene autoridad, él dice, no, Ananías, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ahí en el versículo 15, ¿no? A Ananías, y el Señor le dijo, ve, le dice, ¿sí? Yo añadiría ahí, ¿no? Si dice, ve, no te estoy preguntando, ¿sí? Yo le digo, no, ve, yo no necesito que me cuestiones, yo te estoy diciendo, tú ve, pero Señor, no, ve, ¿no? Pero no, Ananías, habíamos dicho, era un hombre piadoso, sí, y de buen testimonio. Cuando hablamos de piadoso, entendemos que era un hombre que trataba siempre de agradar al Señor, ¿sí? Un hombre que realmente estaba con un carácter ya formado, podríamos decir así. Entonces el Señor le dijo, ve, ¿por qué? Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vaya llamado que tiene Pablo, ¿no es cierto? En este versículo 15, ¿no? En el versículo 17 estamos, perdón, en el versículo 15, ¿no? Porque realmente cuando uno ve después la vida de Pablo y todas las cartas, en todos los viajes misioneros que él hizo, realmente pudo dar testimonio o pudo cumplir ese llamado que Dios tenía, ¿no? Porque él predicó a los gentiles, también predicó a los de su linaje, ¿no? A los judíos. Y aún podríamos decir también que pudo estar frente a reyes, como el caso de Agripa, ¿no? Y probablemente hasta con César, porque según 2 de Timoteo 4, 16 y 17, él tuvo que exponer su situación, ¿sí? Entonces, Pablo cumplió ese ministerio a lo largo de la vida, y dígame que fue fácil para Pablo. Definitivamente no, ¿no es cierto? Porque cuando uno ve lo que sufrió Pablo, o sea, porque cuando dice aquí esos sufrimientos que fueron una pequeña parte cuanto le sería necesario a Saulo padecer por el nombre de Jesús. Y si tú quieres ver realmente cómo sufrió Pablo, pues puedes leer 1 Corintios 4 del versículo 9 al 13 o 2 Corintios del versículo 11, del versículo 23 al 29 y capítulo 12 del 7 al 11. Y ahí vas a ver el sufrimiento de cómo es que Saulo soportó a causa del Señor. O sea, no es nada de lo que tú has sufrido. ¿Sí? Naufragios, desvelos, ayunos, hambres, apedreamiento, ¿no? Casi lo dejan muerto. O sea, naufragios, un sufrimiento, padecimientos que solo pudo detener, ¿qué cosa? Su muerte, ¿sí? Hasta el momento en que lo decapitaron dejó de sufrir, Pablo. Dejó de sufrir. O sea, fue cuando separaron su cabeza de su cuerpo cuando él dejó de sufrir. Así que la vida del cristiano no es, pues, no es un color de rosas o un mar de rosas donde te prometen todo lo cielo y tierra, ¿sí? No es así, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, tales sufrimientos solo fueron una pequeña parte en cuanto le sería necesario a Saulo padecer por el nombre de Jesús. Por eso dice en el versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y en el versículo 17, ahí, fortalecido por el mensaje directo del Señor y venciendo sus temores, Ananías dice, ¿qué hace? Ananías entró, dice, en la casa, ¿no es cierto? ¿En la casa de quién? De Judas, como le dijo, ¿no es cierto? En la visión, ve a la casa de Judas, ahí encontrarás, etcétera. Dice, y poniendo sobre él las manos, ojo, antes de seguir, no ese es el Judas que traicionó a Jesús, ¿no? Aquí estamos hablando de otro Judas, ¿listo? No nos menciona realmente quién es exactamente o qué posición tenía este varón. Entonces, Ananías entró, dice, en la casa de Judas, ¿no? Y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, imagínate tú, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Ahora, según se ve el capítulo 22 del libro de los Hechos, si tú te vas, o para los que estudian o no siguen el estudio del libro de los Hechos, en el capítulo 22, que eso es
un segmento del mismo evento que sucede, pero que Pablo está relatando su conversión. Aquí, por ejemplo, en el versículo, capítulo 22, versículo 14 y 15, esta fue la puesta en marcha del servicio de Saulo, según 22, 14 y 15, porque dice así, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido. ¿Quién dijo? Aquí Ananías, ¿sí? Le dijo a Pablo o a Saulo, que no está escrito en el capítulo 9. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, dice, ¿no? Añadiendo el versículo 16 de una vez, ¿por qué te detienes? Dice, levántate y bautiza y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces aquí está impuesta la marcha ya en el servicio al Señor. Por eso estamos hablando de una tercera característica de lo que es la fidelidad en el servicio. Idealmente Pablo fue un hombre fiel en su servicio hasta el último de sus días, ¿no es cierto? Entonces, las historias tanto de Ananías como de Saulo, ¿qué hacen? Ilustran una verdad de que la vida transformada exige servicio a Cristo. Amén. Primera de Corintios 4:1, el mismo Saulo o el mismo Pablo escribió más adelante a los Corintios, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Entonces, el llamado que tuvo Pablo fue ¿de quién? Del mismísimo Dios. Él no se llamó a sí mismo, como muchos se hacen. ¿Ok? El llamado fue de Dios. Tampoco él fue puesto en el ministerio, ¿sí? Porque muchos hombres lo escogieron y dijeron que Pablo nos liderice, que Pablo sea. No, él escogió directamente el llamado de Cristo, por eso es que él es el último de los apóstoles. Por eso en este momento no hay, porque no hay apóstoles. ¿Sí? No hay. Porque uno de los requisitos es ver al Cristo mismo resucitado, ¿no es cierto? Y que sea el mismo Señor quien pueda elegirlo. Muy bien. Hemos visto entonces la fe en el Salvador, el fervor de súplica que Pablo está haciendo, ¿no? Y hemos visto y vemos, o sea, la fidelidad en el servicio como características de una vida transformada. Y también vemos una cuarta característica, esto es para tratar de hacer un mejor el estudio, ¿no? La llenura del Espíritu, porque al final del versículo 7 dice, en el capítulo 9, volvemos al capítulo 9, del 17, dice, te ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y esta palabra y por eso marca, ¿no es cierto?, no solo que reciba la vista, sino también que y seas lleno del Espíritu Santo. Entonces, Ananías era portador de una noticia mucho más trascendental para Saulo que la recuperación de su vista, ¿sí? Era mucho mejor, mucho más era lo que le está diciendo. Y seas lleno del Espíritu Santo. O sea, de manera más maravillosa también sería lleno del Espíritu Santo. Ahora, ojo, ¿cuándo se convirtió Pablo? ¿Cuándo realmente el Señor, o sea, cuando Saulo fue realmente creyente, o sea, cuando hubo esa conversión? ¿Sí? ¿En qué momento? ¿Sí? En el momento en que él tuvo el encuentro con Jesús, porque ahí les reconoció, ¿te acuerdas, señorío? Señor, le dijo, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Y por qué aquí entonces Ananías dice, y seas lleno del Espíritu Santo? O sea, el Espíritu ya estaba activo en la vida de Saulo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hubo un convencimiento, una convicción de pecado, juicio y de justicia. O sea, ya había un convencimiento del pecado. Y así lo establece Juan 16:9. ¿No es cierto? Había un convencimiento ya del señorío de Jesús, porque él mismo dijo, Señor, o sea, ¿quién eres, no? Lo convenció en ese momento, en su encuentro, de que había que nacer de nuevo, como dicen las Escrituras, de ser salvo, no por obras de justicia que él hizo, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, porque eso mismo dice Pablo en Tito 3:5. Entonces,
él ya fue puesto en el cuerpo de Cristo, o sea, formó parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya moró de forma permanente cuando él ya tuvo un encuentro con Jesús, cuando él reconoció el señorío de Cristo. Ahora, la llenura del Espíritu Santo lo facultaría de modo exclusivo para el servicio. Ahora, la Biblia que dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo, sed llenos, siempre llenos. Ahora, no es, y muchos lamentablemente toman esas partes de la Biblia para que vengan, pongan manos en ti, te digan habla en lenguas, no, o empieza a coser como corredor ahí, o subite sobre las mesas, hacer cosas desordenadas dentro de la Biblia. Entendemos que nosotros recibimos al Espíritu Santo en el momento de nuestra salvación, ¿sí? En el momento de nuestra salvación. Y el Espíritu Santo, o sea, tiene que entender que ya el Espíritu Santo mora en ti, ¿sí? Somos el templo del Espíritu Santo y debemos ser llenos, siempre llenos, según el texto en Efesios capítulo 5, versículo 17. Entonces, Saulo fue elegido personalmente por el Señor Jesucristo y recibió el Espíritu por encargo y poder directamente de él. O sea, él era un apóstol en su propio derecho y no obtuvo su autoridad de los otros apóstoles, ¿no? Ni estaba sujeto a su autoridad de los apóstoles, sino directamente de quién, de Jesús, ¿sí? Entonces, el Espíritu transformó a Saulo, podríamos decir así, en dos maneras fundamentales. ¿Qué hace? Tomó las fuerzas naturales del hombre y las definió. ¿Por qué? Porque Saulo, ¿te acuerdas cuando hemos estudiado un poquito de Saulo? Saulo era un líder natural dotado, era una sólida fuerza de voluntad, era un hombre de fuertes convicciones, era una persona emprendedora y valiente, un maestro en el uso del tiempo y de los talentos, un individuo motivado, además de pensador y orador profundamente dotado. Lo que hace el Espíritu Santo es toma las fuerzas naturales del hombre y las refinó, y el Espíritu Santo también eliminó características indeseables y las reemplazó con otras adicionales. Por ejemplo, reemplazó su cruel odio, ¿sí?, de Saulo, que tenía ¿con qué? Con amor. El espíritu inquieto que tenía y agresivo que tenía Saulo, ¿no?, los reemplazó con paz, con un trato eh, eh, un trato más apacible, ¿no es cierto? O sea, ese trato petulante hacia las personas que él tenía, especialmente a los que decían ser cristianos, ¿sí?, lo reemplazó con amabilidad, ¿no? Ese orgullo que tenía con humildad. ¿Me entiendes? O sea, se reemplazó, pero no fue ese reemplazo así de la noche a la mañana. Tenemos que entender eso, no fue un reemplazo, porque si no, no hubiera un capítulo 7 del libro de Romanos. Porque has leído el capítulo 7 de Romanos, ¿no? Donde dice, miserable de mí. Hago lo que no quiero hacer, digo lo que no quiero decir, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado y de muerte? Y más abajo tiene la respuesta, Jesucristo, el Hijo de Dios. Sin embargo, tenemos que entender, ¿no es cierto?, que el Espíritu Santo, para ser más concretos, ya moraba en la vida de Pablo. ¿Sí? Ahora, yo no, haciendo un paréntesis, yo no me imagino a Jesús con los fariseos diciéndole, pero mira amigo, tú eres un sepulcro blanqueante, eres un hipócrita amigo, ¿sí? No me imagino yo esa tonalidad, ¿sí? Ah, pero ¿acaso el cristiano no debe ser amable? ¿No debe tener amabilidad con los demás? ¿Sí? No me imagino a un Pablo decir, ¿por qué me han castigado si soy romano? No, de ustedes no deberían meterme a la cárcel ni castigar, porque yo tengo ciudadanía romana. Y según la ciudadanía romana, no podían haber hecho eso con Pablo. Pero sin embargo, eso no quita nuestra responsabilidad, ¿no es cierto?, de que debamos vestirnos, como dicen Colosenses, ¿no?, de misericordia, de amor, de gratitud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí?
Pero lo que quiero que entiendan es que cuando Ananías va y le dice, seas lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Le está dando a conocer, ¿sí? Que ahora él es templo del Espíritu Santo, que la presencia del Espíritu Santo está en él, ¿sí? Es una característica de los cristianos que nos hace diferente a los demás. Que seas buena gente, que seas bien, bien tranquilito, así no, es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Versículo 18 y 19, seguimos con el estudio y ahí vemos cómo la comunión con los santos como una quinta característica de una vida transformada. El versículo 18 y 19 dice, y al momento, dice, le cayeron de los ojos, dice, como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Entonces, al momento que Ananías pronunciara sus palabras, ¿qué hizo? Cayeron de los ojos, o sea, ¿de quién? De Saulo, obviamente, algo así como escamas y recibió al instante la vista. Un poquito para más detalles, nos vamos al capítulo 22 y leemos del versículo del 12 al 16 leeremos, porque entonces uno llamado Ananías, dice, versículo 12 del capítulo 22, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí, dice, y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, le dice Ananías, ¿por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Te has dado cuenta que hay más detalles un poco en aquello, no? En respuesta a la exhortación de Ananías, ¿qué hace Saulo? En lo que hemos leído en el capítulo 22, se levanta y fue bautizado. Es una acción que le unió con quienes había odiado y perseguido. O sea, el bautismo que tuvo Saulo, ¿sí? Tú sabes que el bautismo en realidad no es, no es lo que salva, ¿no es cierto? No es lo que salva. Simplemente es un mandato que tenemos, ¿sí? Y nos hace partícipes, o podríamos decir, nos hace proclamar hacia los demás que hemos recibido al Señor como nuestro Señor y Salvador. O sea, en ese momento, o sea, hay podríamos decir, una unión con quienes había odiado y perseguido. O sea, sus enemigos se volvieron sus amigos, en otras palabras, y sus amigos se volvieron en enemigos. Entonces, el bautismo de Saulo siguió a su conversión. O sea, no es que cuando tú te bautizaste alguna vez, ese momento fuiste salvo. Nunca sucedió eso, ¿no es cierto? Yo me entregué al Señor, reconocí al Señor como el Señor y Salvador, y no me acuerdo cuántos días pasó, quizá mes, no sé, no podría decirte, que después dije, quiero bautizarme, pastor, ¿sí? Quiero proclamar a los demás que ahora he decidido seguir a Cristo, que quiero identificarme con su muerte, con su vida. Y entonces hubo ese bautizo, ¿sí? ¿No? Y Ananías aquí nos da más detalles que le dice que te detienes, bautízate, ¿sí? Y el versículo 19, siguiendo el estudio, volvemos al capítulo 9, dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, dice. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban ¿en dónde? En Damasco. Entonces Saulo disfrutó su primer contacto de comunión cristiana. Por eso hemos hablado de una característica quinta de la comunión con los santos. Ya pudo comer, ya pudo, en el buen sentido de la palabra, beber con sus hermanos, con aquellos que fue quizá a sacarlos, ¿no? Para llevarlos a Jerusalén, ¿no? Ya celebraron prácticamente, yo entiendo ahí su conversión, ¿sí? Y es más, aquellos que él iba a ir a perseguir y traerlos, yo creo que le ministraron hasta alimento en ese momento a Saulo. Por eso la comunión con los santos es una más de las características de una vida
transformada. No hay aquello de llanero solitario, no hay de aquello que, bueno, yo voy a ser cristiano a mi manera, solito, no necesito de nadie. No existe aquello. Una señal segura de una vida transformada es el deseo de estar con compañeros cristianos, con verdaderos cristianos. O sea, creyente es aquel, como dice el Salmo 1, creyente es aquel que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, ¿sí? Es más, Pablo más adelante es más duro, dice, no te metas con esos hermanos que diciendo ser cristianos, parafraseando, ¿no? Fornicarios, o sea, no te metas con esos, que dicen ser hermanos, pero siguen una vida de fornicación. O sea, eso no quiere decir que nosotros no podamos tener comunión con las otras personas. No, no es así. ¿Sí? O sea, en otras palabras, por supuesto, eso no significa que los cristianos no deban tener contacto con incrédulos. Porque si tú lees 1 Corintios capítulo 5 del versículo 9 al 11, y me voy a dar tiempo porque es necesario que lo lea esto. En el capítulo 5 de primera carta a los Corintios, fíjate lo que dice, y esto es más fuerte. En versículo 9 dice, os escribo por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, o sea, como al decir han entendido mal, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo, dice, para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Bueno, está hablando en relación a ese varón que había en la iglesia de los Corintios que estaba ¿te acuerdas? Con la esposa de su padre, ¿no? ¿Sí? Y ahí en realidad Pablo está recriminando a la iglesia por permitir esa situación. Pero bueno, entendemos, volviendo al contexto y volviendo al estudio del libro de los Hechos, entonces es necesario que tenga que haber una vida de comunión con los santos. Esa es una evidencia, una característica, un elemento que debe notarse si ha habido una verdadera conversión. Amén. Muy bien, versículo 20 al 22, ¿sí? Vemos cómo cambió, ¿no? Pablo, ese denuedo, hay un denuedo para hablar de las cosas del Señor, que es una característica de una vida transformada. Y aquí vemos cómo es que Dios hace que el hombre ame lo que antes odiaba en la conversión. Fíjate ese denuedo, versículo 20. Capítulo 20, versículo 20 del capítulo 9 del libro de los Hechos. Enseguida, dice Pablo, o sea, versículo 20 al 22 leo y después explicamos. Dice, enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, en aquellos transformados por la gracia salvadora de Dios, no pueden dejar de narrar su experiencia. Y aquí Pablo es el que narra su experiencia, o sea, después de algunos días de comunión que estaba con los santos, lo que habíamos hablado anteriormente, enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas. Y muchos de ellos esperaban, o sea, esperaban que él apresara a los que estaba predicando, esperaban que más bien apresara a los cristianos, no que predicara a Jesucristo. ¿Sí?
Y te acuerdas que más adelante, en primera carta a los Corintios, en el 9:16, decía, ay de mí si yo no predico a Cristo, ¿sí? Y Saulo va a las sinagogas, ¿no? Donde se reunían varios judíos, ¿no? Y ahí les predicaba a Cristo. O sea, el contenido de la predicación fue que Jesús es el Hijo de Dios. Y es un título para nuestro Señor que expresa su deidad, según Juan 10, versículos del 31 al 36. Entonces, el más celoso defensor del judaísmo se convirtió en el más celoso evangelista para el cristianismo, ¿no? Ahora, versículo 21, como es lógico, 21 dice, y todos los que le oían estaban, ¿qué cosa? Atónicos, por supuesto que sí, ¿no es cierto? Al verlo a Saulo, ¿no? Es algo, realmente es algo lógico, ¿no? Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Entonces, lejos de debilitarse o de caer o desanimarse bajo el apremio de la confusión convertida en hostilidad, porque en ese momento hubo hostilidad, ¿no es cierto? ¿Qué hace Pablo? Más bien él con denuedo, o sea, con valentía empieza a hablar que es el Hijo de Dios. Muchos de nosotros callamos a veces aquello, si te has dado cuenta. No tienes miedo, tienes temor de hablar. Mejor no le digo nada al final de cuentas, ¿sí? Al igual que Esteban, imagínate, seguramente él no. Yo pienso que en esos 3 días, me viene esto, en esos 3 días donde él está orando y está ayunando, ¿no? Aún todo lo que Esteban había predicado, porque estaba ahí, había debatido quizá con él, todo eso vino en él una convicción, o sea, lo que era verdad, lo que Esteban había dicho. Bueno, eso lo saco de mi, ¿no? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero hay un momento en que realmente esa palabra logo se hace rema en la vida del hombre. Obviamente que confundía a los judíos, claro que sí. ¿Por qué? Porque una vez que comprendió quién era Jesús, Saulo tuvo la clave para revelar todo el Antiguo Testamento. Vaya, que le ayudó a Pablo a saber todo lo que el Antiguo Testamento contenía, porque pudo usar, ¿no es cierto?, ese conocimiento que tenía de las Escrituras del Antiguo Testamento para que él pueda después que hablar con denuedo sobre el Mesías, sobre el Hijo de Dios, que, que, que él ya estaba seguro y determinado que era Jesús, ¿no es cierto?, a quien lo habían matado, a quien lo habían crucificado. Él estaba pues, no solo tenía el conocimiento del Antiguo Testamento, sino también él estaba controlado por el Espíritu Santo y es más, acompañó a su ministerio a hacer milagros. Y las palabras que predicaba, o sea, realmente hacían pues que muchos de aquellos que esperaban que más bien apresara a los cristianos, pues se molestaran, ¿no? Al punto de que empezaron a decir, no, tenemos que matarlo a Pablo, o sea, a Saulo. No nos dice, ¿no?, cuáles son las formas de las cuales querían matar a Pablo. Amén. Ya mi esposa me está diciendo, ya es hora, ¿sí? Entonces vemos muchas características de las cuales podemos ver una vida transformada y una de ellas es el denuedo de qué, de hablar. Y generalmente eso se manifiesta más cuando recién conocemos al Señor. Queremos hablar hasta el heladero que nos vende el helado del Señor. Y en vez que esto crezca y crezca, realmente en vez de aquello, más bien disminuye muchas veces. Pero cuando conviertes al Señor, te bautizas, ¿no? Pareciera que en ese momento quieres hablar hasta que Él se te acerca. ¿Ok? Y el versículo 23 al 31 vemos una última característica de una vida transformada, ¿sí? Y de una vez vámonos directo al estudio. Versículo 23, ¿no? Y aquí la frase que Lucas usa, bueno, Lucas es el escritor de los Hechos, donde dice, pasados muchos días,
¿sí? Marca un periodo que se define más específicamente en la declaración de Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18. Y necesito leerlo esto porque aquí está pasado muchos días, quiere decir, en otras palabras, 3 años, podríamos decirlo así, o de alguna manera, en realidad, entre los versículos, para decirlo de otra forma, entre los versículos 22 y 23, ¿sí? Transcurren 3 años. ¿Dónde dice eso? ¿Por qué dices que pasados los días determina que han transcurrido 3 años? Porque en Gálatas capítulo 1, versículos 17 y 18, leo, dice así, y subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, ni subí a Jerusalén, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Ok? Entonces, en realidad, entre los versículos 22 y 23 del libro de los Hechos, del capítulo 9 que estamos estudiando, sí, transcurren 3 años. Ahora, se insinúa que Saulo pasó ese tiempo aprendiendo del Señor en el reino de Nabateo de Arabia. O sea, esto no debe confundirse con el territorio de la moderna Arabia. Este estaba ubicado cerca de Damasco, al sur de la península de Sinaí. Entonces, Saulo regresó y comenzó a predicar en Damasco con más fuerza que nunca, exasperando por completo a quienes, a los judíos que resolvieron en consejo matarlo, dice el versículo 24 del capítulo 9. O sea, y la ciudad nos muestra, o sea, la ciudad en Damasco estaba rodeada por un muro y la única salida era a través de las puertas. Sin embargo, los cristianos dicen que hallaron la manera, ¿no?, de salvarlo, y es evidente que uno de ellos tenía seguramente acceso a una casa sobre el muro de la ciudad. Por tanto, como dice el versículo 24, dice, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces, dice versículo 25, los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. ¿Sí? O sea, habían determinado matarlo a Saulo, ¿sí? De alguna manera, que no nos dice el texto. Y en el versículo 26, después de haber logrado escapar, Saulo, ¿qué hace? Cuando llegó a Jerusalén, después, ¿no? Llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Y esta palabra trataba es una palabra en tiempo imperfecto, o sea, del verbo, y traducido que sugiere que los repetidos intentos de Saulo por unirse a la comunidad fueron rechazados. O sea, no es que a la primera que ha ido le dijeron, hermano, no, ¿sí? Porque le tenían temor, le tenían miedo, ¿sí? Tuvo que venir un otro discípulo del Señor para llevarlo ante, en este caso ante el apóstol Pedro, ¿no? Entre los apóstoles. ¿Quién fue este discípulo? Un hombre que era llamado hijo de consolación, Bernabé. Por eso el versículo 27 y 28 que dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, dice, perdón, me estoy saltando, versículo 27, pero leo el 26 para conectarlo. ¿Sí? Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, obviamente, no creyendo que fuese discípulo. Claro, imagínate una pausa antes de seguir. Imagínate, ¿no será que está entrando, sí, a destruirnos? No ha podido exteriormente, quizá internamente quiere entrar encubierto y destruirnos, ¿no? Yo me pusiera a pensar aquello. Y por eso decía, mejor no, ¿sí? Porque eso dice que vez tras vez no quería, él trataba de juntarse, pero no podía. Hasta que en el versículo 27 dice, entonces Bernabé, dice, tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó
cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Versículo 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Entonces, con el prestigio de Bernabé, ¿no? Como garantía, podríamos decir así, Saulo finalmente fue, ¿qué cosa? Aceptado. Y después de obtener la aceptación, Saulo, ¿qué hacía? Estaba, dice, con ellos en Jerusalén y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos. Ahora, estos griegos, ¿qué hacían? ¿Lo tomaban así de buena manera lo que Pablo estaba hablando? No, los griegos más bien, dice, lo procuraban matarlo. O sea, ahora, ¿qué maneras de matarlos habrán tenido? No lo sabemos, ¿sí? Y el versículo 30 dice, los hermanos supieron, o sea, obviamente de la conspiración de los griegos, probablemente de la propia visión que tuvo Saulo, que está descrita en el capítulo 22, versículo 17 al 21, la iglesia descubrió pronto que casi era tan malo tenerlo a Saulo con ellos como contra ellos. O sea, para la iglesia era decir, bueno, si Saulo está aquí, no solo corre el riesgo él, sino también nosotros. Estoy parafraseando para que tú me entiendas. O sea, era tanto un peligro para la iglesia como para Saulo, ¿no? Y por la propia seguridad de Saulo, ¿qué hicieron? Dice, lo llevaron hasta Cesarea. ¿Cesarea o Cesarea? ¿No? Que es un puerto marítimo sobre el Mediterráneo, y le enviaron a Tarso. O sea, ¿dónde era Tarso? Era su pueblo natal de él, ¿no es cierto? En Cilicia, ¿sí? ¿No? Su pueblo natal. Entonces, así fue como Saulo desapareció de la escena por algunos años. Ahí desaparece Saulo por algunos años. Más adelante recién lo vuelven a mencionar en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. O sea, entre este tiempo y cuando Bernabé lo encontró en Tarso y lo llevó a Antioquía, se hallaba haciendo lo que el Señor le había llamado a hacer. Según Gálatas 1:21, él fue a las regiones de Siria y de Cilicia, perdón. ¿Sí? Y seguramente algunas iglesias de esa región, porque están mencionadas en Hechos capítulo 15, versículo 23, debieron haber sido fundadas por él en años. Si te das cuenta, hasta el versículo 31, y leo, dice, entonces las iglesias tenían, el 30 y conecto al 31. Cuando supieron esto los hermanos, llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces, con el perseguidor Saulo o el revoltoso Saulo, podríamos decir así, fuera de escenario, tanto como perseguidor de la iglesia, como blanco principal de quienes odiaban a Cristo, la situación calmó, ¿no es cierto?, en Palestina. Hubo paz, ¿no? Paz. Obviamente, no solo por esa situación, porque también, según la historia, tuvo que ver algunos cambios políticos que contribuyeron al alivio temporal de la iglesia. Ahí el deslocamiento del complaciente Pilatos, que estaba como gobernador, junto con la expansión de la autoridad de Herodes Agripa, restringió la libertad de acción de los judíos y por tanto no pudieron tomar medidas drásticas contra la iglesia. Ahora, vamos a ver cuando él regrese en primer plano, especialmente en el capítulo 13 del libro de los Hechos, en su primer viaje misionero. Sin embargo, Pablo es mencionado en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26, y leeré esos versículos, porque hasta este momento nos hemos enfocado en Pablo, y la siguiente semana, si Dios así lo quiere, pues nos enfocaremos en el apóstol Pedro, ¿no? En el 25 del capítulo 11
Dice así, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y más adelante en el capítulo 13 vamos a ver a Bernabé y Saulo cuando comienzan su primer viaje misionero. Entonces, más adelante lo veremos. Oremos para terminar. Gracias, Señor, porque nos puedes permitir ver algunas características de las cuales pueden hacer que nosotros veamos si realmente somos transformados o tenemos una vida transformada, bendito Dios. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos haces conocer, ¿sí?, que hemos sido transformados porque hemos puesto principalmente nuestra fe en el Salvador, bendito Dios. Y a través de aquello, Señor, ha habido en nuestro ser una ferviente muestra de tener o tener una comunión contigo, Señor, a través de la oración, la súplica, bendito Dios, y poder entender que a través de esa fe en el Salvador, Señor, podamos nosotros servirte, Señor, toda nuestra vida que nos queda por delante, tener una nueva comunión con ya hermanos en la fe, bendito Dios, aquellos que han también puesto su fe en ti como tu Señor y su Salvador, y nos puedas permitir también tener ese denuedo de hablar a otras personas, no importando las circunstancias o los eventos o las situaciones, bendito Padre. Y aún, Señor, tener esa intrepidez para sufrir, como lo hemos visto en el versículo 23 hasta el 31, Señor, porque entendemos que la vida del cristiano, Señor, no va a ser fácil, nada fácil, Señor. Bueno, en tu prerrogativa, bendito Dios, porque entendemos, Señor, que tú a cada uno, Señor, puedes determinar situaciones determinadas o específicas, Padre Santo, y no vas a dar ninguna tentación mayor a aquella que no podamos resistir, Señor. Pero sin embargo, hay aguijones todavía en nuestra vida por delante para que puedan cumplir un propósito en nosotros, Señor, para que más adelante, Señor, podamos llegar a aquella perfección, Señor, conforme estamos en esta tierra, Señor, a la imagen y semejanza de tu Hijo Jesús, Padre Santo. Gracias, Papito, por esta enseñanza. Te agradecemos, bendito Dios, te agradecemos por los niños, por las ofrendas, te agradecemos por todo cuanto tú nos das, que esta semana sea una semana de paz, de quietud, Señor, pon paz en el corazón de nuestra familia, bendito Dios, de nosotros mismos, y pues que esta semana, Señor, puedas tú librarnos, Señor, de cualquier mal, Señor, de cualquier tentación, bendito Dios, y pues podamos seguir agradándote a ti cada día, Padre. Gracias, Padre Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén.